Listo, chicos, entonces vamos a continuar con la 178. A ver si de pronto ya alcanzamos a terminar. Si no alcanzamos a terminar, todavía nos hace falta una semana de clase, ¿listo? Y si terminamos, pues no hay problema, ¿listo? Entonces, empecemos. 178, por favor. Ana Victoria, ayúdame con la 178. Ya va, profe. Acordémonos que estábamos viendo lo de la narrativa contemporánea latinoamericana, ¿no? Estábamos mirando que esa fue fundada en el siglo XX, que tuvo sus raíces en las revoluciones, en todos los cambios que habían. Entonces, bueno, continuemos acá en la 178. ¿Qué? ¿Sí? 170, yo tengo. Sí, para leer la 179, la 178 está la respuesta. Listo, entonces 179. 179. Una escritora reconocida contemporánea es A. Sor Juana Inés, B. Amelia Tomás, C. Isabel Allende, D. Johann Scott. ¿Cuál buscaste? ¿Cuál encontraste ahí? ¿O no la buscaste? No, pues yo tengo a Isabel Allende. Sí, es la única que pertenece a la narrativa latinoamericana contemporánea, que estamos hablando del siglo XX, ¿listo? Sor Juana Inés de la Cruz, ¿se acuerdan que creo que nos salió una pregunta anterior que ella era de otra corriente literaria más o menos del siglo XVIII, ¿listo? Entonces, ni Amelia Thomas ni Scott tampoco. Entonces, de la 179, la C, Isabel Allende. La 180, David, por favor. La 179, ¿cuál, perdón? La 179, la C. Gracias. Listo. 180. ¿Sí está David? ¿No está David? No está. Daniel. ¿Sí está? Perdón. Ya, profe. Dale. Entre los movimientos contemporáneos más destacados existen el llamado boom latinoamericano, en donde alguno de estos autores es uno de los más importantes. A. Julio César. B. Calvino. Dame un momento, profe. Y C. San Agustín de Julio Cortázar. Cortázar. Entonces, tenemos que uno de los principales representantes del boom latinoamericano es el señor Julio Cortázar. ¿Listo? Ahorita creo que más adelante hablamos de él. Entonces, bueno, digamos que es el principal representante de esto y ese da paso al siguiente tema. O sea, quiere decir que la 180 es la D de dedo, ¿listo? El siguiente tema que vamos a estar trabajando es el boom latinoamericano. Digamos que este es como lo más reciente que hubo en literatura, lo más reciente que hubo en la escritura. En él encontramos grandes representantes latinoamericanos, como dice ahí, dentro de ellos pues, Gabriel García Márquez con su realismo mágico. También tenemos otros representantes muy importantes como Ernesto Guevara, como Mario Vargas Llosa. Digamos que todo este nuevo boom latinoamericano tiene que ver también con algo que sucedió. Una de las principales como cosas que sucedió en este boom fue como las corrientes que vienen desde Cuba, ¿sí? Con todo lo que se escribe ahí, con todo, pues digamos que con todos los sucesos que estaban ocurriendo para este momento. Entonces, bueno, digamos que aquí vamos hablando de a poquito, ¿listo? Porque nos satura mucha información y vamos hablando de a poco, ¿listo? Entonces, 181, por favor, Daniel. Eventos influyentes en la etapa del desarrollo del boom latinoamericano. A. Caída de las Torres Gemelas. B. Caída del muro de Berlín. C. Tensión política en Latinoamérica entre los 60 y los 70. D. Todas las anteriores. Creo que es la C.
Exacto, sí. Digamos que para el desarrollo dice eventos influyentes en la etapa del desarrollo del boom latinoamericano. Esto fue toda la tensión política que existió en toda Latinoamérica. Digamos que no fue un punto específico, sino pues como la tensión entre los 60 y los 70. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de la corriente que hablaba como de todo el cambio que tuvimos en estos años? ¿Listo? Entonces, en estas décadas, perdón. Entonces, la respuesta de la 181 es la C. 182, por favor, Haider. Otro de los eventos más influyentes con el texto del boom latinoamericano fue A. La revolución del proletariado. B. El Viernes Negro. C. La libertad de Nelson Mandela. D. La revolución cubana comandada por el Che Guevara. Por el Che Guevara. ¿Cuál encontraste o no encontraste sobre esta información? No, yo la investigué y no encontré algo bien. Ok, digamos que otro evento importante les estaba hablando yo, pues, como de toda la revolución y de todo lo que ocurrió en ese momento, ¿cierto? Uno de los eventos importantes fue ese, el que comandó Ernesto Che Guevara en Cuba. ¿Listo? Digamos que fue como que el movimiento que hizo que muchos de los escritores también como que se fundamentaran en todo esto y pues que no solo retomaran algunas de las historias, sino que las volvieran un poco mágicas. ¿Listo? Entonces, de las 182, la D, la revolución comandada por el Che Guevara. La 183, Tatiana. La 183. En pocas palabras, el boom latinoamericano es A. Una propaganda universitaria. B. Una moda musical. C. Un eslogan que se difundió por el mundo. D. El auge y florecimiento de un periodo literario y editorial en toda Latinoamérica. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena el boom latinoamericano? ¿Como a la D? ¿Como a la D? ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí, es esa, la D. El auge y florecimiento de un periodo literario y editorial en toda Latinoamérica. ¿Listo? Por eso se llama el boom latinoamericano. ¿Listos? Entonces, de la 183, la D. La 184, por favor, Ana Victoria. ¿Cuál era el común denominador en la narrativa de los jóvenes escritores del boom latinoamericano? A, la poesía. B, la música. C, el realismo mágico. D, el texto meramente académico. Yo coloqué la B. La B, la música. Sí. Listo. Yo les estaba diciendo, en esta corriente, en el boom latinoamericano existió un gran representante colombiano que fue Gabriel García Márquez. Nuestro Gabriel García Márquez es súper conocido por, digamos que obras como Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, como 100 años de soledad. Y de Gabriel García Márquez. A todas estas obras se le conoce o él es el principal representante, uno de los principales representantes del realismo mágico. ¿Por qué? Porque son escritos que tienen que ver, pues, obviamente con lo real, con lo que sucede. En este caso, pues, Gabriel García Márquez se guiaba por lo que ocurría, pues, en nuestro país, pero también es realismo mágico porque, pues, obviamente le metía, pues, obviamente su autoría, él le colocaba, pues, como sus relatos como tal. Entonces, digamos que ese es uno de los principales representantes, ¿cierto? Entonces, para la 184, la respuesta es la C, el realismo mágico. ¿Listo? Con nuestro principal representante, que es colombiano. Ahorita vamos a ver otros que son de otros países, ¿listo? Entonces, 184, la C. 185, David. Se le llamó boom latinoamericano debido a que A, solamente lo componían autores de América. B, solamente lo componían autores de Sudamérica. C, solamente lo componían autores de Centroamérica. D, ninguna de las anteriores. Boom. Listo, boom latinoamericano. Latinoamericano tiene que ver con todas las personas que hablamos el idioma español como tal. Entonces, ¿dónde? De México, Argentina. Bueno, México hace parte de Centroamérica, ¿no? Pero pues
¿Cuál colocaríamos ahí? La A, ¿Cuál se centra más ahí en ese para caso? mí la A. Autores de América, pero es que América también entraría Estados Unidos, Canadá, Brasil. La B. Yo creería que es la B, autores de Sudamérica. ¿Listo? Porque digamos que en No son Centroamérica, todos totalmente latinos, sino solo suramericanos. suramericanos. ¿Listo? Entonces la B. Solamente lo componían autores suramericanos. Entonces, por ejemplo, tenemos, bueno, a Gabo, pero también tenemos a otros como Julio Cortázar, que es de Argentina. Bueno, ahorita miramos eso. Sigamos, 180 y... ¿qué vamos? 6. 186. Daniel, por favor, 186. Otra característica del boom latinoamericano fue A. Que creaban mucho pero no defendían su cultura. B. Que jamás se apoyó en la creación de cuentos. C. Que era un tipo de literatura que experimentaba y al mismo tiempo denunciaba la situación de sus países. D. Que en realidad todo el estilo fue europeo. Listo. Una de las principales características del realismo mágico fue que básicamente pues escribían, pero al tiempo como que trataban de dar a conocer las problemáticas que existían. Yo les decía que hay un libro de Gabriel García Márquez que se llama El coronel no tiene quien ¿No le tiene escriba. quien le escriba? Exacto. Ese relato es muy colombiano porque básicamente es de un señor, un coronel, y murió esperando que le llegara la pensión. Nunca se pensionó. Entonces, digamos que ese tipo de escritos es eso, es como una crítica al sistema como tal, ¿sí? Digámoslo de esa manera, ¿listo? Entonces, la respuesta de la 186 La C. es la C, que era un tipo de literatura que experimentaba y al mismo tiempo denunciaba la situación de sus países. ¿Listo? Entonces, 186, la C. Tatiana, por favor, 187. 187, ¿sí? Señora. Uy, espera que se me vaya ya. En referencia a los temas y a los personajes que se abordaron en el boom latinoamericano, se puede decir que A. Los temas y personajes corresponden a la realidad puramente latinoamericana. B. Los temas y personajes corresponden a un mundo imaginario o mágico. C. Los temas y personajes no tienen la menor importancia de ninguna de las anteriores. ¿Cuál colocarías ahí, Tatiana? ¿A la A? ¿La A? Sí. A la A, exacto. Los temas y personajes corresponden a la realidad puramente latinoamericana, porque pues cada escribía sobre su país, ¿cierto? Entonces, 187 la A. Ana, por favor, 188. 188. Se puede entender como realismo mágico A. El uso de la magia para crear los libros. B. La magia como característica de todas las novelas escritas por boom latinoamericano. C. Integración de la ficción y el realismo en la elaboración de las obras literarias. D. El uso de la palabra magia y realismo en cada una de las obras de dicha época. La respuesta para mí es la C. La C, sí señora, la integración de la ficción con el realismo, era lo que les estaba diciendo, ¿cierto? El hecho de que Gabriel García Márquez escribiera sobre un coronel que nunca se pensionó, ¿sí? Entonces, eso Se quedó es... sentadito esperando. Se quedó sentadito ahí al lado de su gallo que le encantaba mirar todos los días. Bueno, nos vamos con las... Bueno, 188, la C. David, la 189. Una de las novelas más influyentes del boom latinoamericano es Rayuela, la cual fue escrita por A. Silvio Rodríguez, B. Augusto Boal, C. Ernesto Guevara, D. Julio Cortázar. Cortázar. ¿Encontramos quién es el escritor del libro Rayuela? No lo buscamos. Listo. El escritor o el autor del libro fue Julio Cortázar. Cortázar. Ajá, fue Julio Cortázar en 1963.
¿Listo? Julio Cortázar les decía yo. Pues, aquí en Colombia tenemos a Gabo, ¿no? En Argentina, en Buenos Aires, tienen a Julio Cortázar, siendo representante, uno de los principales representantes. No digamos que hay más escritores, pero pues como uno de los más principales. ¿Por qué? Porque escribió este libro llamado Rayuela. ¿Listo? Bueno, entonces decimos que de la 189, la D. La 190, por favor, Daniel. 190. El libro La ciudad y los perros fue escrito por A. Julio Cortázar, B. Mario Vargas Llosa, C. García Márquez, D. Ninguna de las anteriores. Es la B. La B. Mario Vargas Llosa, digamos que ese libro llamado La ciudad de los perros también es encontrada en otros países, es encontrada con otros nombres, ¿no? También se llama La morada del héroe o Los impostores. ¿Listo? Bueno, acá terminamos básicamente todo lo del boom latinoamericano y vamos a mirar el siguiente tema que son las faltas gramaticales. ¿Listo? Entonces, bueno, a medida que vamos solucionando, digamos que estas no son tan difíciles, son solo 4 o 5 preguntitas, son rápidas, ¿listo? Entonces, espérame que Jaime está entrando, ya. Entonces, bueno, vamos trabajando, 191, por favor, Tatiana. $191. ¿Qué se puede entender como falla gramatical? A. El no entender a las normas lingüísticas. B. Fallar al hablar. C. Al comunicarse no comunicarse vía escrita. D. Ninguna de las anteriores. Listo. Fallas gramaticales, tiene que ver con la grafía como tal. ¿Cuál sería entonces ahí? La A. La A. La A, el no atenerse a las normas lingüísticas o a las normas ortográficas, ¿cierto? Sería la A, el no atenderse. La A. Haider, sí, eso me di cuenta que se te fue el internet de un momento a otro. ¿En qué pregunta quedaste, hijo? Profe, que es la 183. 183. Te doy las respuestas, pero por favor lees las preguntas y si puedes investigar mucho mejor, ¿listo? Entonces, la 183 es la D, la 184 es la C, la 185 es la B, la 186 es la C, la 187 es la A, la 188 es la C, la 189 es la D de dedo, la 190, la B. Y estábamos leyendo con Tatiana la 191, que es la A. ¿Listo, Haider? Gracias, profe. Listo. 192, por favor, Ana. Ana Victoria, por favor, 192 nuevamente. Sí, señora. 192. ¿Qué se entiende por discordancia? A. Cuando no me pongo de acuerdo con alguien con quien me comunico. B. Cuando debato en contra de una posición. C. Cuando el sentido y el tiempo verbal que se está usando en una frase no corresponden uno con otro. D. Ninguna de las anteriores. Yo coloqué la B. La B, cuando debato contra una posición. Eso es lo que está pasando ahorita en Colombia. Pero no. Hablando de la discordancia lingüística, básicamente es cuando hablamos, cuando el tiempo verbal no tiene concordancia con lo que se está hablando, ¿cierto? Entonces, digamos, estamos hablando en pasado. Yo fui... ¿Ya la sé? Entonces. Exacto, sería la C, que no tiene nada que ver. Digamos que es emplear mal el verbo con el tiempo, ¿sí? Entonces, yo fui a nadé ayer, algo así. Sí, como que no tiene nada que ver, eso es discordancia, ¿listo? Nos vamos con la 193. David, por favor, 193. Existen diferentes tipos de discordancia, entre ellos A. Discordancia disociativa, B. Discordancia argumental, C. Discordancia de tiempo, D. Discordancia común. ¿De cuál discordancia te estaba hablando? Cuando yo hablo de presente, pasado y futuro, que está mal conjugado, estamos hablando de discordancia de qué? ¿Tiempo? De tiempo, sí señora, de tiempo. Listo, cuando estamos hablando de discordancia se está hablando. Yo les dije
yo ayer iré a nadar. ¿Sí? No, no tiene nada que ver el pasado con el iré. El verbo está mal conjugado. ¿Listo? Entonces está mal conjugado en tiempo, presente, pasado y futuro. ¿Listo? Entonces la 193 es la C. La 194, por favor, Daniel. ¿Qué es la discordancia de género? A, cuando se le da a un sustantivo masculino un complemento de género femenino o viceversa. Cuando solo hablamos del ignoramos el género femenino. C, cuando utilizamos el género más de 3 veces a un solo texto. De ninguna de las anteriores. Creo que es la A. La A, cuando se le da a un sustantivo masculino un complemento de género femenino, ¿cierto? Entonces decimos la carro. Eso es discordancia, ¿sí? No tiene nada que ver el artículo con el sustantivo, ¿listo? Entonces la A, 194 la A. 195, por favor, Haider. ¿Qué, qué es la discordancia fonética? A. Cuando empleo canciones o títulos musicales o un escrito. B. Cuando empleo sonidos o efectos para expresar emociones en un escrito. C. Cuando se agregan sonidos extraños a la pronunciación de algunas palabras. D. Todas las anteriores. Bueno, discordancia, ya dijimos que es algo que no concuerda, ¿cierto? Y fonética tiene que ver con la manera en que hablamos, la manera en que pronunciamos las palabras. Existen palabras que están muy mal empleadas, ¿cierto? O que las pronunciamos mal. Por ejemplo, esa que dicen por ahí a veces, ¿te fuiste solo? Ese fuiste, esa S nunca va a ir ahí al final, ¿listo? Te fuiste solo, ¿listo? Eso no es una discordancia fonética. Esa S nunca va ahí y créanme que suena horrible que usted diga, te fuiste o nadie quiso ir. No, nadie quiso ir, ¿listo? Tú me invitaste. Eso no existe, no. Es una discordancia fonética. Está mal pronunciado, ¿listo? Entonces no me le vayan a colocar esa S por allá al final porque no, Virgen Santa. Eso es un horror fonético, ¿listo? Entonces es la C. La 195, la C. ¿Listo? Yo les decía, estas fallas gramaticales son básicas y son sencillitas. Vamos a mirar la última, que es la semiótica. ¿Listo? Entonces, la semiótica tiene que ver con el interés que le damos a como tal los signos, los símbolos para poder tener como claridad en algunas palabras. Uno de los principales representantes de la escritura como tal, el más reconocido, fue Ferdinand de Saussure, ¿listo? Que fue nombrado el padre de la lingüística, porque él fue como el que empezó como con todo lo que tenía que ver con las reglas, con lo que tenía que ver con el buen uso y el empleo de las palabras, ¿listo? Entonces, bueno, empecemos por acá. La 196, por favor, Tatiana. 196. ¿Qué? Ay, se perdió. Se fue y Se fue. Espérame, profe. se marchó. Bueno, mientras que Tatiana se le acomoda. Ana Victoria, por favor, me ayudas con la 196. Listo, profe. Ya. Listo, Tatiana, dale. Dice, ¿qué es la semiótica? A, estudio del origen de las palabras. B, teoría que tiene como objetivo de interés a los signos. C, teoría que tiene como objeto de interés la tipografía. D, teoría que tiene como objetivo de interés el lenguaje. Listo. ¿Cuál será el interés ahí? ¿Los signos, la tipografía o el lenguaje? Ay, yo había colocado es que las palabras. No es el origen. ¿Listo? Teoría que tiene como objeto el interés de los signos, ¿listo? De las letras, del buen uso de la ortografía. Eso es la semiótica. ¿Listo? Entonces, A la B. la B. 196, la B.
Acá la 197. Ahora sí, Ana Victoria, por favor. 197. Un autor reconocido de la semiótica es A. Saussure, B. Philip Glass, C. Hernán Hesse, D. Todas las anteriores. ¿Lo encontraste? Coloqué Saussure. Saussure, Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística. ¿Listo? Por eso es el padre de la lingüística y de la semiótica, porque es la manera de escribir correctamente. ¿Listo? Entonces la A, Ferdinand de Saussure. 197 la A. 198, David. ¿Qué se entiende por denotación? A. Signo de una palabra abstracta. B. Contexto de una historia. C. Significado de una palabra por sí misma fuera de contexto. De ninguna de las anteriores. ¿Encontraste qué es denotación? Denotar. La A. La A, signo de una palabra abstracta, no. Denotación es básicamente cuando se le da el significado a una palabra cuando no está dentro del contexto, ¿sí? Digamos que nosotros en Colombia Sí, esa es la C. somos especialistas en hablar según el contexto, ¿cierto? Porque le podemos dar el mismo significado, diferente significado a una palabra según donde estemos. Yo les decía a ustedes que existen palabras como, por ejemplo, corona. Y cada uno de ustedes se pudo haber imaginado una corona diferente en este momento, ¿cierto? Entonces alguien se imaginó la corona del rey, el otro se imaginó la corona que se envían a los funerales, el otro se pudo haber imaginado la corona de la muela, el otro se pudo haber imaginado una cerveza, ¿cierto? Entonces eso es variable y por eso decimos que nuestro idioma es tan complicado, porque es uno de los más difíciles, ¿no? Es el segundo más complicado de aprender, porque es que nosotros hablamos según el contexto. Entonces, bueno, entonces aquí la respuesta sería la C, denotación, significado de una palabra por sí misma fuera de contexto. ¿Listo? La C. 199, por favor, Daniel. Significado de la palabra connotación. A. Conjunto de significados subalternos que una palabra adquiere dentro de un enunciado según el contexto. B. Conjunto de razones ocultas para escribir un texto. C. Conjunto de reglas y argumentos ordenados. D. Tiempo y coherencia cronológica en la escritura. La A. La A, sí, porque básicamente van juntas, ¿no? La de denotación y connotación. Es el significado dentro de contexto y fuera de contexto. ¿Listo? Entonces, en este caso, la connotación va dentro del contexto como tal. Entonces, sería la respuesta, sería la A. Y la última, Haider, la 200. ¿En qué consiste el significado icónico? A. Se refiere a las imágenes, sonidos, colores y ubicación de las letras. B. Es un icono muerto. C. Se refiere al nombre que se le da a cada icono. D. Se refiere al significado del diccionario. Significante icónico. Icónico tiene que ver con las imágenes, ¿sí? Los iconos como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería ahí? La A. La A se refiere a las imágenes, sonidos, colores y ubicación de las letras. Listo, chicos, entonces eso terminamos con la semiótica. La semiótica es la manera de escribir como tal, la ortografía, el escribir correctamente, el uso adecuado de las letras. Chicos, no siendo más, muchísimas gracias. Si Dios nos permite, entonces, pues no sé si ustedes quieren, dentro de 8 días todavía nos queda una clase, ya terminamos las 200. Si ustedes quieren, podemos ingresar a la próxima clase y hacemos como un repaso general, que es lo que estaba haciendo con los otros grupos, que es que voy a darles todas las preguntas con sus respuestas. Entonces, como para que ustedes cojan su hoja de respuestas y corroboren que está bien. Si quieren, si no, pues... No, sí, señora, sí, claro que sí. Bueno, entonces nos vemos todavía dentro de 8 días. Dios los bendiga y que tengan una muy, muy feliz semana. Hasta luego, profesora, que esté muy bien. Bendiciones. Hasta luego, profe.